Vamos a gozarnos este día en la mesa de nuestro papá. Vamos a permitirle a él hablarnos y la mejor manera de empezar es dando gracias y abriendo el corazón. Padre, hay una escritura donde tú dices, abre tu boca que yo la llenaré. Y queremos vivir saciados del pan de vida que tú nos ministras. El pan de vida que es Jesús mismo, la palabra viva, el verbo de Dios. Gracias porque tú estás presente ya en cada corazón y porque en este ágape podemos disfrutar de comunión contigo, del trabajo de tu espíritu en nuestro espíritu, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver lo que ya nos has concedido. Todo nos ha sido dado. Y tu anhelo es que eso que ya diste, cada uno de tus hijos lo viva, lo disfrute y lo comparta, lo ministre al mundo que nos rodea. Gracias por lo que hoy hablarás a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hemos estado permitiéndole a Dios hablarnos, invitarnos a vivir su salvación. Solo Él la trabaja en nosotros. Solo Él tiene la capacidad de tomar lo vil, lo menospreciado, lo que no es, y hacerlo glorioso, hacerlo santo, hacerlo irreprensible. Y esto Él se lo propuso. Efesios capítulo 1 lo dice claramente, dice que Dios se propuso antes de la fundación del mundo que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Hoy vamos a permitirle continuar colocando verdad en nuestro espíritu. Y yo creo que es importante para cada uno de nosotros tener claridad en cómo trabaja Dios. Y recuerden, cuando decimos Dios, estamos hablando del trabajo de Abba, el Padre, nuestro Padre, de Jesús, el Hijo primogénito de esta familia, y del Espíritu Santo, que son uno y habitan en el espíritu de cada uno de los que le hemos recibido, y es allí donde Dios está trabajando para hacernos fuentes de vida. Entonces, el trabajo de Dios en nosotros, una vez que Él tiene acceso a nosotros, es el trabajo primero que nada de hacernos de nuevo, regenerarnos, que lo hemos estado viendo en todo esto nace de la escritura establecida en Tito capítulo 3, donde Dios establece cómo nos salva por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que Dios hizo se concreta en ese momento, en ese instante en que tú y yo y cada persona que así lo decide, le abre el corazón. Y en ese instante Dios entra a ese corazón, pero esa entrada representa una obra asombrosa que es la regeneración. Porque Dios no va a entrar a residir en un espíritu corrupto, en un espíritu inmundo,
en un espíritu engañoso y perverso. Recuerda que en la Escritura corazón y espíritu son sinónimos. Entonces, en el libro de Jeremías, Dios describe el corazón humano y dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Cuando venimos a Cristo, cuando le abrimos el corazón, la primera obra de Dios es redimirnos. Y eso es dentro de la salvación por misericordia. Tiene que ser pagado tu pecado, tiene que ser lo que Jesús hizo a tu favor, tiene que ser ahora, la palabra es imputado o puesto sobre ti. Y ese pago permite que seas unido a Jesús en el momento de su muerte para que tu viejo hombre sea destruido. Esto es Romanos 6:6. Y tu vieja persona allí termine y tú seas libre por muerte y resurrección. Esta verdad de tu regeneración es lo que va a permitir que vivas la nueva creación, la salvación de Dios. Porque la persona que dice, yo ya recibí a Jesús, ¿dónde está Jesús en mi corazón? ¿Y quién eres? Soy pecador. Está viviendo un conflicto terrible. Y eso obliga a que todo lo demás se corrompa en su entendimiento, porque está hablando algo incoherente. Cristo no puede habitar en la inmundicia del corazón humano. ¿Sí? Entonces, lo que Dios ya hizo, y esto es la gran sorpresa para muchos de nosotros, ¿no? Para mí lo fue. Les he compartido que yo a la edad de 4 años le abrí mi corazón a Jesús y Él entró a mi corazón. Pero de 4 años hasta décadas después, yo seguí esa locura, creyendo esa locura de Cristo vive en mí, pero yo soy humano, yo soy pecador, yo soy polvo, yo soy todas las cosas que Dios no es. Pero Él vive en mí. Eso es una locura. Y cada uno tenemos que ser redimidos en nuestro entendimiento, no solamente la redención pagada en la cruz, pero la redención de todo engaño. Entonces, lo que Dios hace para sacarnos de engaño es presentarnos verdad. ¿Sí? Y ten presente que engaño es algo que no es verdad, pero que la persona engañada cree que es verdad. En otras palabras, podemos decir, engaño es la verdad del engañado. ¿Sí? El engañado cree que ese engaño es verdad y lo vive. Todo lo que tú aceptas como verdad, lo vives, porque te sometes a ello. Entonces, cuando, por ejemplo, creímos la mentira de un Dios vengativo, vivimos el miedo, ¿sí? El terror del día de tu encuentro con Dios, y eso sigue permeando a la humanidad. El día que te encuentres con tu Creador, pues la buena noticia es, encuéntralo hoy, para que le conozcas en su amor, en su misericordia, en su salvación. Y no vivas miedo de Él, sino vivas comunión con Él. ¿Qué diferencia, verdad? Qué contraste tan enorme entre verdad y engaño. En sesiones anteriores hemos escuchado a Dios invitarnos a creerle y a establecer, a permitirle que Él establezca en nosotros
quién Él es, porque es en conocerle a Él, y estas son palabras de Jesús, cuando Él dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, en conocerle a Él, tú vas a disfrutar lo que Dios es, porque conocerle es vivirle, no estudiarlo como si fuera un objeto que puedes meter a un laboratorio, no en filosofías que son huecas, vanas, incapaces, impotentes y la mayoría engañosas, sino en la relación que Él quiere desarrollar contigo en tu espíritu. Allí es donde le conoces. Y es por eso que en el nuevo pacto Dios dice, nadie va a conocerme porque alguien más le cuente de mí. Estoy parafraseándolo, ¿verdad? Sino que Él dice, yo me voy a dar a conocer a cada uno, yo personalmente, nadie va, fíjate que Dios es muy bueno. Pues esa es una invitación a que le conozcas, pero tú no puedes decir, yo conozco a Dios porque es bien bueno con mi vecino. Si vas a vivir su bondad, entonces tú puedes decir, Dios es bueno conmigo. Y si es bueno conmigo, Él es bueno para todos. Pero esa bondad tiene que trabajar en cada persona. Así que verdad confronta engaños. Y el trabajo de la salvación entonces opera en base a la administración o el suministro de verdad y el proceso que detona. Cada vez que Dios te presenta una verdad, está confrontando engaños en ti. Ahora, el peor de los engaños es creer que no estás viviendo engaños. ¿Sí? Es como el peor de los ciegos es aquel que teniendo la vista no quiere ver, ¿no? Todos, sin excepción, tenemos que vivir el proceso de verdad divina para romper engaños diabólicos. No hay otro tipo de engaño. Jesús declaró esto. Él dijo en Juan capítulo 8, dijo, el diablo es el padre de mentira porque miente desde el principio y no hay verdad en él. Entonces, toda mentira se origina en esta criatura corrupta, a quien Adán y Eva decidieron creerle, ¿sí? Y por eso sometieron sus vidas y la de toda su descendencia a vivir bajo un régimen de mentira, de engaño. Bueno, la salvación te saca de engaño y te trae a verdad. Pero aquí tenemos que escuchar a Dios un poquito para que recuerda que todo el trabajo de verdad lo ministra a tu espíritu el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Así introdujo Jesús el trabajo del Espíritu Santo. Él habló en Juan 16 a los discípulos en ese momento y a nosotros hoy y dijo, mira, hay muchas cosas que yo quiero comunicarte, pero ahorita no las puedes llevar, no las puedes entender, no las puedes vivir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él te va a guiar a toda verdad. Bueno, vamos a recordar Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Cuándo me dio Dios el Espíritu de verdad? Efesios 1, 13 dice, ¿cuándo creíste? Cuando oíste el Evangelio, la buena noticia de que Dios te ama, que Él dio a su Hijo por ti y le creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces,
Cada uno de los que le hemos abierto el corazón a Jesús, hemos sido provistos del Espíritu Santo para que Él haga su trabajo en nosotros y nos guíe a toda verdad. Él está en tu espíritu. Y por eso en Romanos capítulo 8 dice, no has recibido el espíritu de esclavitud para que sigas viviendo en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción, por el cual ahora llamas a Dios Abba, papá, mi papá. Y luego dice, el espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo o hija de Dios. ¿Ves dónde ocurre esto? De espíritu a espíritu. Si tienes ese cuadro, entonces, claro, en tu corazón, Dios habita en mí y el Espíritu Santo tiene el trabajo de guiarme a toda verdad. Y eso ocurre en mi espíritu. Y regresamos a Efesios 1, donde dice que el Padre de Gloria nos ha dado a cada uno de nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué hace? Alumbra los ojos de tu entendimiento para que sepas lo que Dios te ha concedido. Entonces, hoy lo que Dios quiere traernos a ver es, necesitas entender cómo he provisto mi salvación para que tú la poseas, la disfrutes, la vivas eternamente. Y la provisión es Él mismo en tu espíritu. Y aquí nos lleva al detalle, vamos a llamarle así, de cómo opera todo esto. Y esto que estamos viendo nos va a llevar a entender de qué tenemos que despojarnos para vivir la salvación de Dios. Y vamos a ir a eso en un momento, pero vamos a seguir nada más el camino. Dios en ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tu espíritu. Quítate ya el engaño de un día voy a ir a la presencia de Dios. Vívela ahora. ¿Sí? ¿Te das cuenta de todos los engaños que tenemos puestos? Es que aquí estoy solo. Oye, permíteme, espérate. ¿Cómo que solo? Si Jesús dijo, no te voy a dejar huérfano. ¿Lo dijo o no lo dijo? Juan capítulo 14. Dijo, me voy a ir físicamente, pero voy a regresar. Y fíjense lo que dice ahí en Juan 14. Dice, ya no voy a estar con ustedes, ahora voy a estar en ustedes. ¿Cuál te parece más efectivo? ¿Eh? Conmigo, aquí al lado, como ellos lo experimentaron, lo hemos dicho varias ocasiones, la vivencia de los discípulos con Jesús fue vivir un contraste terrible entre su condición humana y la vivencia divina de Jesús. Él vivió divinamente todos sus asuntos en la tierra y ellos humanamente. Era un contraste tremendo. Entonces, tú no quieres vivir con Jesús, quieres vivir en Jesús. No quieres que Jesús esté contigo, quieres que Jesús esté en ti. Porque solamente desde tu espíritu, Él va a fluir la vida divina a tu espíritu y de tu espíritu al resto de tu ser y de tu mundo.
Eso es lo que Dios está en ti para hacer constantemente. Así que Dios en ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para cumplir la promesa de la salvación. Ahora viene el proceso. Ya te hizo una nueva criatura. Él no va a habitar en un corazón corrupto. Él hace un nuevo corazón y ahí está Dios. Pero ahí viene el primer asunto entonces. ¿Quién eres tú para ti? Porque Dios ya te hizo de nuevo. Tu viejo hombre lo destruyó. Ya no existe. Eres una nueva criatura. Él te lo declara. Él dice de manera que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya vivo esa verdad. Ya me conozco como nueva persona. Ya me sé nacido de Dios. O todavía estoy en el proceso de creer. ¿Sí? Y esto es a donde vamos a trabajar hoy con Dios. Cuando Él te presenta una verdad, no es para que tú la proceses con tu capacidad, porque eso no es como vienes a vivirla. Eso sería realmente lo peor que Dios podría hacer con nosotros. Es decir, mira, ahí está la verdad, ahí, hazle como puedas. Pues eso garantizaría el fracaso de todos. Pero cuando Él te presenta verdad, Él te la presenta para invitarte a permitirle a Él cumplirla en ti. Porque la nueva vida la vives de Dios. Estas también son palabras de Jesús. Él dijo, regresamos a Juan 14, él dijo, en aquel día, el día que Dios entre a ti, sabrás que yo estoy en mi Padre y el Padre en mí y yo estoy en ti y tú estás en mí. O sea, te vas a dar cuenta que ya no estás vacío por dentro. Este es el contraste entre el huérfano espiritual, que es toda la raza humana, y el que nace de Dios. ¿Sí? El huérfano espiritual puede ser muy religioso, muy devoto, como se piensa humanamente, una magnífica persona que busca a Dios, que está metido en tantas cosas buenas, pero eso no le quita la orfandad de adentro. ¿Sí? Eso es lo que le pasaba al joven rico. ¿Se acuerdan de Jesús con el joven rico? Que vino el joven y le dice a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Fíjense, la premisa de su mente es meritoria, ¿no? ¿Qué debo hacer para merecer? Y Jesús le responde dentro de el pensamiento humano y le dice, bueno, guarda los mandamientos. Le dice, ¿cuáles? Pues Jesús le dice cuáles son y el muchacho dice, no, pues eso yo lo he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús va al punto crítico de la constitución de este muchacho internamente y le dice, bueno, te falta una cosa. Ve y todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué pasó? No pudo, porque vivía un engaño. Yo amo a Dios sobre todas las cosas, ¿de veras? A ver, ¿podemos tomar esto? No, 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 entonces ya no es sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Yo vivo en la opulencia, mi prójimo está ya sin comer, pero vivo el engaño de que yo amo a mi prójimo, como me amo a mí. ¿Te das cuenta? Jesús le habló verdad, confrontó los engaños y el joven optó por no recibir adentro de sí esa verdad, de no atreverse, porque tienes que atreverte a creerle a Dios, dado que Él va a destruir tu existencia humana para que vivas su existencia. ¿Sí lo viste? Estas también son palabras de Jesús. Él dijo, ninguno que quiera salvar su vida por sí mismo, la salvará. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. No está hablando de que vayas y te corten la cabeza o necesariamente ninguna de esas cosas. Está hablando de este asunto de creerle. Bueno, Dios va a trabajar en ti para confrontar engaños. Él tiene clarísimo todos los engaños que están operando en tu ser. Y Él no te agrede. Él no va a venir y a la fuerza imponer su verdad en ti. Él va a tratarte con absoluto respeto y Él va a hablar a tu corazón su verdad. Y aquí es importante permitirle a Él esclarecer también este asunto. Bueno, ¿y cómo sé que es Dios? ¿Cómo sé que lo que estoy oyendo es verdad? Pues porque Él va a hablar a tu corazón, por eso. Él no va a hablar aquí a tu intelecto. Dios no solamente habla en lenguaje articulado, Él habla en amor, Él habla en paz, Él habla en misericordia, Él habla a tu corazón. Tu corazón no nada más habla español. Tu intelecto habla uno, dos, tres, cuatro idiomas, los que quieras, pero tu corazón no habla esos idiomas. Tu corazón habla, particularmente tu nuevo corazón, habla espiritualmente y Dios le habla a tu espíritu. Y nadie más puede hablarle a tu espíritu. Y por eso en Juan el capítulo 10, Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz y no oirán la voz de los extraños. ¿Sí? Donde nos hemos sido chuecos es en que hemos aceptado voces. Por ejemplo, algunas personas me dicen, bueno, pero si yo te sigo a ti, voy en contra de fulano, sutano, mengano. Y la respuesta es, estás muy equivocado. ¿Por qué vas a seguir a mí? Eso es el peor error que puedes cometer. Cuando tristemente nos identificamos como seguidores o miembros de o lo que sea, de personas alternas, en lugar de identificarnos como hijos del Padre, porque conozco su voz y la sigo. Entonces, esto es parte
de lo que cada uno de nosotros tenemos que resolver en nuestro propio corazón para vivir la salvación de Dios. ¿Te das cuenta en todo esto que Dios nos está dando para escuchar? Porque yo estoy aquí sentado para escucharle en mi corazón y hablar lo que Él pone allí. Y Él te habla a tu corazón. Yo no tengo la función de convencer a nadie. Sencillamente el privilegio de exponer lo que Él pone en mi corazón. Pero Él tiene que hacer su trabajo en tu corazón y tú tienes que tratar con Él lo que Él está hablando a tu corazón para que Él te cumpla, para que el trato entre Él y tú sea sin intermediarios y tu relación y tu comunión sea con Él. Y de esa comunión tuya con Él va a fluir bendición a todo tu mundo. Pero si no se da esa comunión con Él, entonces la vida de Dios en ti está truncada, no puede operar. Aunque Dios viva en ti, podemos estar negados, o mejor dicho, negándonos, porque es una decisión personal, la vivencia de lo divino por engaños, ¿sí? Porque creemos engaños. Bueno, una vez que Dios establece en tu corazón su próximo trabajo, el tercer trabajo de la salvación es renovar tu entendimiento, porque ahí están los engaños. Entendimiento incorrecto, ¿basado en qué? En engaños. Entendimiento correcto, establecido en verdad. ¿Sí? Y entonces Dios va a empezar a traer verdad a tu vida. Cada verdad que te presente va a confrontar engaños que están operando en ti. Y entonces hay un proceso que tiene que darse en tu espíritu y que está sujeto a tu voluntad. ¿Sí? Porque este es otro engaño, ¿no? El engaño es bueno cuando Dios quiera. El día que Dios quiera, me va a cambiar. Espérame, antes que tú nacieras, Dios ya quiso. y ya hizo. Y ya proveyó cómo transformarte. Pero todo está sujeto a que tú elijas creerle. Entonces, la verdad viene a confrontar engaños. Y lo que hago con esa verdad va a determinar si le permito a Dios limpiarme de ese engaño, destruir esos engaños. Algunos son y están descritos por Dios como fortalezas de maldad que están en nosotros, que han sido construidas en nosotros y que se oponen directamente al conocimiento de Dios. Bueno, vamos a regresar a lo que ya dijimos. El engaño de que habiendo recibido a Jesús en mi corazón, yo continúo siendo humano, continúo siendo pecador, continúo siendo producto de Adán y de mis propios errores. Entonces, ese engaño no me permite conocer a Dios en mí, porque tenemos una división irreconciliable entre las dos naturalezas. Y entonces en mi raciocinio las cosas operan con este entendimiento incorrecto que dice, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es perfecto, y yo no. Y nunca voy a ser como Él es. Y me acepto ahí.
Y esa aceptación de mi persona como esclavo, como mortal, como incapaz, etcétera, etcétera, me impide recibir la vida de Cristo en mí, porque yo me declaro ajeno a ella. Otro engaño es que no lo merezco, porque traigo puesto el esquema meritorio sobre el cual se basa toda la existencia humana. Entonces, si yo no merezco, no recibo. Y así subsecuentemente, si Dios nos permitiera ver el enjambre o las telarañas de engaños que traemos puestas, eh, sería traumático. Pero Él lo ve, lo tiene claro y Él sabe cómo va a traer verdad. Por eso es importantísimo lo que hoy estás escuchando. Se te ha dado el Espíritu de verdad para que te guíe a toda verdad. Bueno, todo inicia, como veíamos en otras sesiones, con el trabajo de revelación. Revelación es lo que hace el Espíritu Santo para abrirte los ojos a la verdad que Dios quiere establecer en tu vida. Y cuando lo ves, te está siendo provista la invitación para que decidas si recibes el que Dios haga esto permanente, eterno y perfecto en tu vida. Porque Dios nunca deja las cosas a medias. Lo que Él inicia, lo perfecciona. Esa verdad destruye otro engaño, otro montón de engaños. El engaño de que Dios me acepta como soy. Si Dios te aceptara como eres, entonces Jesús nunca hubiera muerto. No habría salvación, sencillamente aceptación. Ahora, Dios no te rechaza porque estás como estás. Ten claro eso. Pero Él te recibe para rehacerte, para darte libertad de todo lo que te denigra, de todo lo que te avergüenza, de todo lo que te esclaviza, y para darte la misma existencia que Él disfruta. Entonces, no, Él no nos acepta como estamos. Él nos recibe para transformarnos. Escúchale en 1 Tesalonicenses capítulo 5, donde dice, y el Dios de paz me santifica por completo. Y todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, lo preserva irreprensible hasta la venida de Jesús. ¿Te das cuenta? Allí no hay, y el Dios de paz me acepta como estoy. No, no me acepta como estoy, me santifica por completo. ¿Qué pasa si yo me acepto como estoy? Es que yo siempre he sido así. Dios sabe que yo siempre he sido así. Desde chamaco yo siempre he sido así. Y si Él hubiera querido que yo fuera diferente, pues me hubiera hecho diferente, pero así soy. ¿Qué quieres? Si yo me acepto así, resisto su salvación en mí. Otro engaño. Yo le he pedido a Dios que me cambie.
Y le he pedido y le he pedido y le he pedido, pero no me cambia. ¿Qué está mal con eso? ¿Dónde está el engaño en eso? Ese engaño nos mantiene creyendo que Dios no nos ha hecho de nuevo. Me sigo viendo en mi viejo estado en lugar de aceptarme en mi nuevo estado. Y muchos estamos ahí atorados en ese engaño, ¿sí? Es que, no, la verdad dice que el día que Dios tuvo acceso a tu corazón porque en las palabras de Jesús oíste su voz y le abriste la puerta, Él se deshizo de tu viejo hombre, de tu vieja persona y te hizo una nueva persona. Entonces, si yo me quedo atorado, le pido a Dios que me cambie, pero no me cambia. No me acepto en su salvación. Uno de los grandes descubrimientos en el proceso de vivir la salvación es atreverte a declararte una nueva persona. Porque déjame decirte, los vicios, los traumas, los hábitos, todo lo que te ha esclavizado va a querer seguir dominándote. Lo que va a cambiar es la respuesta en tu corazón. ¿Sí? Y esto es lo que Abba quiere que cada uno de nosotros vivamos, es ese momento en el que ya no te aceptas esclavo. Y como hijo o hija de Dios, dices que no. Y descubres, compruebas quién eres. Porque cuando tú te paras aquí adentro, en quien Dios dice que eres, Él manifiesta su poder en tu espíritu. Hay personas que han sido victimizadas terriblemente durante su vida. Empieza típicamente en sus hogares o la falta de ellos y continúa en sus vidas. Y tienen toda un raciocinio de víctimas. Esto es una gran mayoría de la raza humana, en diferentes niveles y diferentes contextos. Entonces, la conducta de una víctima que se acepta como tal es vivir bajo uno o varios verdugos. Y culpar, al final de cuentas, a Dios por permitir esa condición. Bueno, cuando la salvación de Dios empieza a trabajar en esa persona, lo que Dios va a hacer no es eliminar a todas las personas que la han martirizado, sino convencerle de que ya no es víctima, de que ha nacido de nuevo y que ahora es libre y que no es esclavo de nadie. Y eso no va a producir a un rebelde, no va a producir a una persona uh, anárquica. Todo lo opuesto, va a producir un corazón seguro, manso y humilde.
pero no esclavo. Entonces, los abusadores pueden querer seguir abusando, pero adentro ese espíritu ya no va a ser víctima. Va a vivir el poder de Dios, y ese poder se vive en amor. Así que date cuenta que el trabajo de Dios adentro de ti es paso a paso llevarte a libertad de todo engaño con cada verdad que te presenta. Bueno, vamos a, vamos a resumir esto, porque esto que estamos hablando hoy es una constante en la vida de cada uno de los que vivimos la salvación de Dios. El programa del desarrollo de esta salvación lo lleva Él. Yo no lo controlo, tú no lo controlas. Él sabe cuándo te va a presentar con qué verdad y va a confrontar qué en ti. Entender esto es muy importante para tu propia vida y para tu relación con los demás. Porque uno de los grandísimos errores que cometemos es que porque yo ya no veo las cosas como las veía, ahora quiero obligar a los demás a que las vean como yo las veo. Y eso produce conflictos, no salvación. ¿Sí? Pero sí comprendo que así como Dios me sufrió a mí en mi estado de engaño y tuvo misericordia y paciencia y bondad para traerme a la verdad, Él va a traer a las personas que me rodean a lo mismo. Y voy a aprender a respetarle a Él en mi espíritu para que, si Él quiere, me dé sus palabras para hablar a los que me rodean. Y si Él me las da, yo las voy a entregar, pero el trabajo es suyo en sus corazones. No me toca a mí manipular a personas. Cada vez que te encuentres en argumentos, no es Dios obrando. Y te vas a ahorrar muchos problemas si desistimos de ese tipo es que yo le quiero ayudar. Sé un testimonio de la salvación de Dios. Y deja que Él haga el trabajo que Él viene haciendo en cada corazón. Bien, verdad confronta engaños, verdad te la ministra el Espíritu Santo, y cuando la ves, te toca a ti decidir qué vas a hacer con esa verdad. Ten presente que si has vivido un engaño, la reacción natural de tu raciocinio va a ser alegar. Pero es que, pero aprende a vivir en tu espíritu, no en tu intelecto. Mi intelecto no es confiable para estas cosas. Necesito la renovación de mi entendimiento. Entonces, no voy a usar mi entendimiento para juzgar si lo que el Espíritu Santo me está presentando es así o es asá o cómo es. Eso es arrogancia. Y vamos a escuchar al Espíritu Santo hablarnos de esto. En particular, en 2 Corintios, el capítulo 10, dice así, versículo
creo que es el 4 o 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo voy a leer de nuevo, pero ahora quiero invitarte a ubicar dónde está ocurriendo esto. Y la respuesta es adentro de ti y adentro de mí. No mires al vecino. Esto es el trabajo de Dios en ti. Las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde están esas fortalezas? En mí. ¿Qué va a hacer Dios? Va a derribarlas. ¿Cómo? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Vamos a usar un ejemplo práctico. Cuando venimos a la vida divina, tú y yo jamás tendremos que defendernos. Pero venimos de un raciocinio donde el que no se defiende es tonto. ¿Cierto? Entonces, si yo traigo ese engaño puesto, eso que era correcto en la existencia humana ahora es completamente opuesto a la vida de Dios en mí. Porque si yo opto por defenderme, defender mi dignidad, defender mi orgullo, defender mis pensamientos, lo que sea, pues no le permito a Dios defenderme. Bueno, ya viste el problema que esto causa, ¿no? Si yo traigo puesto la creencia de que tengo que defenderme, cuando sucede un evento de agresión, voy a defenderme. Porque ese es mi raciocinio. Entonces, ese engaño impide que yo viva lo que Dios tiene preparado para mí como su hijo ante las agresiones. ¿Y qué es eso? Ah, pues Jesús ya nos lo dijo, no es ninguna sorpresa ni ningún misterio. Jesús dijo, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. ¿Sí o no? Esa vivencia Dios la quiere producir en ti. Pero eso es completamente ajeno, completamente irracional para el entendimiento humano. ¿Cómo crees? Bueno, hay un conflicto ahora. Y la pregunta es, ¿a quién me voy a someter? Esta es una elección personal, íntima, particular de cada uno de nosotros. Entonces, si yo he sido una de estas personas que me he arraigado en defenderme y en todo lugar donde llego pongo mi cerquito y quien me lo pise le brinco encima para que aprendan a respetarme, etcétera, etcétera. Todos traemos algo de eso. Lo ves desde la infancia, en los chiquitillos. En el raciocinio humano es
O entonces, si no me defiendo, ¿qué? Soy un dejado. En el raciocinio divino es, el Señor es mi escudo. Mi Padre es escudo alrededor mío. El que levanta mi cabeza, el que da testimonio de mí, es mi Padre. Estas dos cosas son contrarias. Conocer a Dios en mí es creerle. Tú da la cara por mí. Tú sé mi defensor. Pero si yo quiero defenderme, eso no va a suceder. Entonces, ahí está el conflicto interno, ¿sí? Y de esto está hablando aquí el Espíritu Santo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir estas fortalezas en mí. Y todo argumento que se levanta en altivez en contra de que yo conozca a Dios en mí. Bueno, en medio de eso está mi decisión. Le permito a Dios, le confío a Dios mi defensa. Pues ten seguro que voy a tener muchas oportunidades para vivir su salvación. Y por favor, date cuenta que su salvación no es que no me ofendan, sino es cómo vivo esas cosas. Su salvación no es que la gente ya no me diga nada, que no hable de mí, que no me falte al respeto. Su salvación es qué pasa aquí adentro de mí cuando eso sucede. Entonces, en el proceso de verdad, Dios va a invitarme a vivir confianza, a creerle, a confiarme a Él. Y cuando elijo hacerlo y sucede la situación que lo requiere, y yo le permito a Él cumplir su promesa, y Él cumple, esa fortaleza que me aprisionaba es destruida, porque queda obsoleta. Dios va a romper el fundamento racional de lo que nos separa de Él para establecernos en verdad. Estos ejemplos son unos cuantos de las cosas que Dios quiere mostrarnos hoy, pero se aplica absolutamente a todo lo que somos. La plenitud de Dios en ti y en mí va a ocurrir conforme la plenitud de su verdad esté operando en nosotros. Entonces, en la dimensión en que yo vivo engaños, vivo esclavitudes. No porque no haya nacido de nuevo, sino porque ese estado de ignorancia de la verdad lo permite. Esto está descrito por el Espíritu Santo en Gálatas el capítulo 4, verso 1, donde dice, mientras el heredero es niño, en nada es diferente de un esclavo, aunque ya es dueño de todo. Fíjate qué terrible estado de ser. Es dueño de todo, pero vive como esclavo porque ignora la verdad. Y aquí es donde está la invitación de Dios para ti, para mí hoy. Ya naciste de nuevo. Ya eres hijo o hija de Dios. Ya habita Dios en ti. Ahora
En tu mano, en tu decisión está el crecer para salvación. En tu decisión está el permitirle a Dios destruir los engaños que se oponen a que tú vivas divinamente tu existencia diaria, tus eventos diarios, tus situaciones diarias. Lo que hoy estás escuchando te permite entender el trabajo de Dios y cómo participar en ello. Ten por seguro que cada vez que enfrentas algo y que no, eso que enfrentas todavía tiende a llevarte a vivirlo humanamente, el Espíritu Santo está listo para hablar verdad a tu corazón. Pero si tú no lo eliges, si tú sencillamente te enganchas como siempre, pues vas a perpetuar esa situación. Pero hoy se nos permite verdad para que pensemos diferente. ¿Sí? Y fíjate lo que debe ser el proceso racional de nosotros como hijos. Nací de Dios y Él vive en mí para que yo viva lo que Él es en todo lo que sucede en mi día. Si esa verdad opera en mi corazón, entonces todo lo que sucede, ¿a dónde me lleva? A Él. Padre, dame tu vivencia. Asunto acabado. Es sencillo el proceso. ¿Te das cuenta? Dios vive en mí para darme su vida en todo lo que yo enfrento. Enfrento, Padre, y Él fluye y yo vivo lo que Él es. Es sencillo. Pero en medio de eso se interponen los argumentos que no están destruidos en mí todavía. Y hemos tocado algunos ejemplos, pero ocurren en toda la gama de nuestra existencia. Y entonces la propuesta de Dios, la invitación de Dios a nosotros hoy es, déjame derribar engaños. Ahora, si tengo 1000 engaños, necesito 1000 verdades, no. La verdad de Dios es tan poderosa que destruye infinidad de cosas con una verdad. Pero tengo que aprender a elegir vivir. Y eso me corresponde a mí. Y entonces el Espíritu Santo en Romanos el capítulo 6, versos 12 al 14 nos instruye diciendo, ya no permitas que el pecado reine en tu cuerpo mortal para que lo obedezcas como hacías antes. Ya no te sometas a las demandas de la naturaleza humana en ti. Fíjate que lo que no dice es, de aquí en adelante el pecado no va a tratar de hacer nada contigo, ya va a huir de ti. No, no dice eso, sino que te dice, va a venir, va a buscar gobernarte, pero tú ya no te sometas. Entonces, ¿qué hago? Sigue diciendo, en lugar de hacer eso, preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos, como alguien que ha resucitado juntamente con Jesús, como alguien que ya no es pecador, que ya no es esclavo, que ya no es descendiente de Adán. Eso lo tienes que hacer tú.
¿Y cómo lo haces? Con una palabra. Padre. ¿Sí? Cuando de tu corazón nace eso y clamas, Padre, te estás identificando como hijo o hija. Estás respondiendo no al pecado, sino a Dios, a tu Padre. Preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Actos sencillos que van a permitir la destrucción de engaño en ti y la construcción de verdad. Y en esa dimensión, tú vas a disfrutar de la vida de Dios. Amén. ¿Quién quiere participar? No tengo tu nombre, veo tu mano. Así que, por favor, abre tu micrófono y coméntanos. Gracias. Hola, buenas, ¿me escuchan? Sí. Sí, Buenas adelante. tardes. Soy José May, José del Carmen, ya he estado en sus reuniones. Pues, como siempre veo sus reuniones y siempre, la verdad, son de gran ayuda, de gran bendición, hermano, y pues ya tengo bastante tiempo ya tratando pues de, de salir adelante en esto, ¿verdad? Porque me ha gustado bastante. Y voy a ser un poco breve porque yo sé que hay muchas cosas que platicar, pero hay que ir hay que ser conciso, ¿verdad? Porque es muy poco el tiempo, la verdad. Y pues yo estoy muy agradecido con usted que siempre nos dedica su tiempo, ¿verdad? Para compartir desinteresadamente, sinceramente, enseñanzas que pues la verdad en muy pocos lugares se dan, sinceramente, y eso es lo que también a mí me ha traído mucho la atención, la verdad, o sea, me ha traído mucho eso, la verdad. Digo, o sea, esto, esta obra es de Dios, la verdad, sinceramente yo digo. Y pues, con respecto a lo que usted nos ha estado enseñando, ¿verdad? O sea, Dios en usted, que pues el poder escuchar a Dios, ¿verdad? Pues yo pues, le tengo una pregunta, la verdad, más que nada porque a veces yo pienso, digo, Dios, ya ve que también el enemigo se viste como ángel de luz, dice la palabra, ¿verdad? Que se viste como ángel de luz. Y yo he tenido una vivencia, hermano, como usted comenta, que lo importante es vivirlo, ¿no? Sinceramente. Y pues yo he recibido pues de, de Dios, pues esa palabra que me ha traído esa paz, la verdad que ese estado, la verdad que yo, pues, he tanto necesitado, la verdad, pero luego me pongo a pensar, digo, ¿cómo puedo saber en realidad cuál es la voz de Dios? Digo, porque también el enemigo se viste como ángel de luz, digo, y puede que él me esté hablando y me esté dando paz, una paz engañosa, digo, ¿no? Y pues yo digo, este, pues esa es mi pregunta, ¿verdad? Porque a veces yo divago, digo, y pues eso no debe de ser, ¿verdad? Sinceramente. Y pues eso es todo, hermano. La verdad que no quiero extender el mensaje y yo estoy muy agradecido, hermano, en serio. Muchas gracias y que Dios le siga bendiciendo, de verdad. Sí. Gracias, José. Es una excelente pregunta que surge en todos nosotros en este proceso. Y la respuesta la da Jesús. En Juan capítulo 10, él dice, mis ovejas conocen mi voz y no oirán la voz de los extraños, sino que huirán de ellos porque no conocen su voz.
Entonces, en el proceso de ser salvados en nuestra vida diaria, ¿de acuerdo? Porque ya no tengo problemas con la condenación eterna, todo eso está resuelto, pero en mi vida diaria, vivir la salvación es vivir la vida de Dios. Necesito tener plena certeza de que no estoy siendo engañado, como tú lo estás expresando y demás. Entonces, el asunto es conocer la voz de Dios en ti. Y aquí está, y tú mismo nos diste la explicación, aunque todavía no quizá la comprendes así, pero tuviste una vivencia divina, Dios produjo su paz en ti y luego vino un pensamiento, ¿sí? A argumentar en contra de esa paz. ¿Lo ves? Entonces, no vino verdad a tu espíritu al mismo lugar donde la paz ocurrió, sino vino un pensamiento a desafiar lo que Dios está haciendo en ti. En la escritura, esto Dios lo describe en Efesios capítulo 6 como dardos de fuego del maligno. Y por eso en donde leímos en 2 de Corintios 5, o 10, perdón, dice, trayendo todo pensamiento sujeto a la obediencia a Cristo. Porque allí es el área de los argumentos. Un argumento, por ende, tiene que ser un proceso racional, algo que se articula en palabras y en frases y demás. Entonces viene el desafío y es exactamente lo mismo que hizo el diablo en el huerto de Edén cuando le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que no coman de ninguno de los árboles. Y ella le contesta y dice, no, Dios no dijo eso, Dios dijo que de todos podemos comer excepto de uno, porque el día que comamos de él vamos a morir. Y viene el argumento otra vez, sabe Dios que no morirán, sino el día que coman de él van a ser como Dios, etcétera, etcétera. Entonces, tienes allí clarísimo cómo opera el engañador y cuando Dios viene a romper engaños, Él va a argumentar en contra de lo que Dios está haciendo en tu espíritu. Y tu seguridad está en aprender a vivir en tu espíritu con Dios. Y en lugar de engancharte con esos pensamientos, porque eso es dejar que ese dardo de fuego te incendie, ¿sí? Un dardo de fuego puede ser apagado. Y Dios nos dice, ¿cómo? Con el escudo de la fe. ¿Qué es eso? Confiarme a Dios. Entonces viene el argumento. Tú no lo originaste. Vino. Pero la respuesta correcta es, Padre, yo te creo a ti. Tú habla a mi corazón. Y te quedas ahí con Él. Y esos argumentos pierden fuerza. No te dañan, no te incendian, no te confunden, porque no los recibes. Y esto es algo que todos sin excepción vamos a enfrentar. Estamos enfrentando. Gracias, José. Vamos con Gina. Sí, gracias. Pues la verdad que quería darle gracias de verdad y a Juan Pablo que me haya invitado a ingresar a este grupo. Es, para mí de verdad que está haciendo algo tan bonito. Nosotros tomamos las clases de iTransform, pero qué mejor tomarla con la persona que la creó, porque nos invita a seguir viviendo la paz de Dios sin manipularnos a que solamente sus ideas sean las correctas. Entonces estoy muy agradecida y de verdad que a medida que le creemos a Dios, Él va haciendo cosas tan maravillosas en nosotros. Esta semana, la verdad, bueno, de la semana pasada tuve una vivencia tan
fuerte. Creo que yo he trabajado, bueno, no yo, Dios ha trabajado conmigo mucho en el rechazo. Creo que como mi papá se fue y pues mucho tiempo estuve solita y así, yo sufría mucho de eso, del no sentirme aceptada y que me rechazaran. Y de hecho, ahorita veo aquí a doña Magno aquí en mi cámara y yo sentí que Dios me mandó a su casa un día, hicimos un grupo y ese grupo se tuvo que romper por obedecer pues a nuestros líderes de la congregación donde estábamos, porque dijeron que eso no era correcto. Y yo decidí obedecerlos y se rompió ese grupo muy bonito que Dios estaba haciendo. Y la verdad que ahorita yo recibí libertad. Bueno, se cortó la conexión de Gina, parece, pero gracias por el testimonio. Cada uno de nosotros tenemos que vivir este proceso personal. Y eso es lo que hace esta salvación tan hermosa y tan perfecta, porque es algo íntimo que tú vives con Dios. Muchas gracias. La próxima persona, solamente veo en su pantalla FPH. Adelante. Buenas tardes. Hola. Es un gusto poder saludarlos a varios que están aquí que conozco, solamente para pues reforzar todo esto que tú estás comentando, ¿no? Cuando nos reuníamos, yo me atreví a decir que tenía yo que desaprender. Por ahí también de mis compañeras, que me acuerdo de Rosa, que decía, ¿cómo que ya no vamos a hacer nada, no? Y ahorita tú estás hablando acerca de los argumentos. Pues los argumentos es toda la mala enseñanza que el día de hoy me doy cuenta que había en mí. O sea, una de las cosas que más me costó dejar, pues es la forma de razonamiento de que tenía de cómo relacionarme con Dios. La relación que Dios quiere con nosotros es nosotros con el Padre o nosotros con Dios. Y por lo regular siempre había un intermediario. Por ejemplo, yo, el pastor y Dios. O yo, la congregación y Dios. Y yo me di cuenta de que la relación que Él quiere es directamente con Él. Con esto no quiero decir que no nos congreguemos, ¿no? Pero Dios es claro, ¿no? El mismo Jesús decía que Él le iba a pedir al Padre otro consolador que iba a estar con nosotros para siempre. Así dice la Escritura, ¿no? Entonces yo tengo que recibir esa verdad, que el Espíritu Santo está conmigo para siempre. Efesios dice que el día que creímos al Evangelio de la verdad, al Evangelio de la salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo, el cual es la herencia de que todo lo que papá nos quiere dar, pues nos los va a comprobar, ¿no? Partiendo de eso, pues es hermoso y descansa uno, pues usar al Espíritu Santo. No estamos acostumbrados a hablar con Él, hacemos las cosas, por ejemplo, yo me voy a trabajar, o a lo mejor puedo predicar, o cualquier actividad, yo no ignoro al Espíritu Santo. Yo hago las cosas por mi propia cuenta cuando hay alguien que las hace por mí, que me las comprueba, que me hace vivir lo que Él dice, ¿no? Entonces, pues este comentario era un poquito eso de que
quizás el problema muy grande que tenemos es nuestra forma de pensar, porque todo lo demás lo hace Dios, ¿sí? Si, por ejemplo, aprendí del Espíritu Santo contigo, por ejemplo, que recibir es vivir, ¿sí? Entonces, si yo recibo la palabra, pues yo le digo al Espíritu, ahora enséñame a vivirlo, o dame la capacidad de vivirlo, ¿no? Hechos dice, y recibirán al Espíritu Santo y Él les dará la capacidad de que sean testigos, pues en el lugar donde vivimos. Ahí en la palabra dice Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Pero Dios me da la capacidad de vivir en mi ciudad, ¿sí? Y bueno, pues ese era un comentario de saludarles, y la verdad que cuando uno usa el Espíritu Santo diariamente en todas las actividades, la misma palabra dice que Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús nos ha dicho. Entonces, no lo sé usar. Ahorita el Espíritu me lleva a Apocalipsis cuando dice, yo llamo y toco la puerta. Si alguno abre, ¿verdad? Entraré ¿dónde? En Él. Lo que comentabas hace ratito, ¿no? De que Dios vive aquí dentro de nosotros. Y entonces yo ahí es donde hablo y es donde Él siembra la palabra, Él me enseña, y no solamente eso, sino me hace vivir la palabra. Muchas gracias por darnos la oportunidad. Gracias, Jorge, gracias. Nos bendice lo que compartes. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Oli y luego a Sol. Adelante, Oli. ¿Cómo estás, Cristóbal? Pues solamente saludándote y Gracias. saludando a todos y feliz de escuchar cada semana y cada día lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y pues viendo su obra en mi vida, viendo cómo Él cumple sus promesas, viendo cómo pues Él desarrolla en mí cosas que la verdad pues yo intentaba hacer por mi parte, pero que pues qué mejor que Él, porque pues Él es todopoderoso. Entonces, bueno, pues nada más eso. Y bueno, pues en este tiempo sí que difícil el relacionarnos con otro. Yo digo que es súper importante pues mantener, como decías la semana pasada, que esa relación con Dios y ese fruto de su espíritu ya sea normal en nosotros como que es en Él, ¿no? Y sí, o sea, qué fuerte, porque pues vivimos con todo el tiempo con personas, en el encierro, en la situación difícil, te enteras de cosas muy difíciles también, y bueno, pues desarrollando ese tema de pues elegir escuchar la voz del Espíritu Santo. Y bueno, pues que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Oli. ¿Se dan cuenta de la importancia de esa acción personal, de lo que está ocurriendo en el corazón y cómo esto nos lleva a transicionar de vivir emociones, pensamientos, decisiones, que es como opera el ser humano, porque puedes tomar diferentes decisiones basado en cómo te sientes? Hoy me siento bien, tomo esta decisión. Hoy me siento mal, tomo esta decisión sobre el mismo asunto. Vivir en el Espíritu te permite vivir con Dios en ti. Él va a proveer el qué, el hacer. Él dice muy claramente su palabra. Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Así que maravilloso que lo estamos comprobando, y ahí va a ir atrás un poquito. Bendiciones. Sol, te escuchamos. Adelante. Hola, buenas tardes. Acá ya son las 4 de la tarde y a veces me cuesta hablar sin llorar, pero voy a hacer el intento. La charla de hoy fue muy reveladora para mí, porque yo entré a Humanidad hace muy poco tiempo, más o menos en marzo fue que yo conocí el grupo, y es cierto con el tema de los argumentos.
muchas cosas que yo todavía no entiendo. Yo antes iba, bueno, como imagino muchos han pasado por la iglesia católica, luego a la iglesia evangelista, y bueno, una vez que vas conociendo más a Dios, uno se va dando cuenta que, bueno, se va identificando más con otros grupos o con la palabra, y bueno, yo me siento muy bien en este grupo, y sin embargo yo todavía no puedo vivir la transformación de la que muchos hablan, y me doy cuenta que tengo muchísimos argumentos, pero tan arraigados bueno, de lo que fue mi vida, de lo que fue mi pasado, que eso trae con lo que, justo lo que estamos viendo ahora en los grupos de los miércoles, lo que es vivir en vida y lo que es vivir en muerte. Porque esos argumentos te traen, o esos pensamientos te traen vivir en angustias, en llanto, en no poder disfrutar de la vida. Y tengo tantas preguntas todo el tiempo. Y mi pregunta era básicamente, es saber si estos argumentos, o sea, porque yo te escuchaba que vos decías que cuando Dios te trae la paz, es como que dejas a los pensamientos que se vayan y confiar en eso. Pero a mí es tanto los argumentos que tengo tan arraigados en mí, que ni siquiera puedo experimentar eso. Y yo quería saber si eso se va a ir derrumbando en función de con cuánto uno más conoce a Dios. O sea, si tiene que ver con el proceso de seguir conociéndolo y uno, bueno, poder experimentar esa transformación que viene de él, ¿no? Esa es mi pregunta. Sol, muchas gracias por compartirnos lo que estás viviendo. Y tu pregunta es importantísima porque lo que hemos hablado hoy pues viene de Dios para todos, pero en particular en el momento que tú estás viviendo. Lo que vas a aprender y vas a comprobar es que los argumentos los entregas, ¿sí? No te hagas responsable de tenerlos, porque muchas veces cometemos este error. Es que yo tengo este problema. No, tú tienes una promesa que Dios te ha hecho. Es de darte libertad. Entonces, hay que elegir eso. Los argumentos van a ocurrir mientras no sean derribados. Pero es cuando ocurren que tomas la decisión, no en tu intelecto, sino en tu corazón, en tu espíritu, de permanecer en la responsabilidad de Dios como tu papá y decirle, Padre, mira, ahí van los argumentos, tú los tienes que destruir. Gracias por quitarlos. Gracias por poner en mí tus pensamientos. Fíjate qué contraste tan grande, el desconectarte de esos argumentos, el ya no aceptarte como la dueña de ellos, ni la víctima de ellos, sino el ver ese proceso en la responsabilidad de Dios. ¿Sí? Y conforme practiques eso una y otra vez, vas a darte cuenta, vas a comprobar el poder de Dios para derribar esas fortalezas. Por eso se llaman fortalezas, porque están arraigadas en nosotros. Otra cosa importante para todos es entender que el proceso para ser libres de esas fortalezas es que sean expuestas. En otras palabras, si no ocurre esta lucha donde los argumentos pelean contra Dios, nunca las entregamos. Y seguiríamos engañados, seguiríamos viviendo bajo esos pensamientos o ese raciocinio. Entonces, el proceso de la salvación los pone en evidencia. Y eso es bueno, es necesario, es correcto que ocurra.
Pero lo importante es no prolongar ese tiempo, porque yo puedo quedarme allí un tiempo indefinido peleando con eso, tratando yo de cambiar o de... Y yo viví ese proceso así, bastante tortuoso realmente, no entendía lo que hoy puedo compartirles, que es, por eso hoy les digo, es que es sencillo, porque si dejas que Dios lo haga, Él no tiene problemas haciéndolo, pero cuando tú tratas de hacerlo, todo se complica aún más. Y por eso hoy podemos hablar de entregar. Los argumentos ocurren, tienes una promesa de que Dios quiere derribarlos en ti, entrégalo. Padre, aquí está otro argumento que no has quitado. Yo elijo creerte y me despido de esto. Ya no me voy a someter a ello. Y vas a comprobar el poder y la fidelidad del Dios que te ama. Gracias, Sol, por compartirnos esto. Bien, Gina, ya regresaste. Vamos a oír el final de tu testimonio. Sí, perdón, se me fue el wifi, pero ya entré con mis datos. Bueno, de verdad que le doy gracias a Dios por lo que está haciendo, lo que me permitió vivir algo que si Él no hubiera enseñadome cuánto me ama, me hubiera tumbado así horrible. Creo que ahora sí, o sea, antes a lo mejor solo eran mis pensamientos que me decían, eres rechazada, no te quieren, casi a nadie le caes bien, no, o sea, eran muchos pensamientos que a mí me venían y que yo buscaba mucho la aceptación de las personas. Pero ahora que estoy aprendiendo esta verdad tan maravillosa, de verdad me siento libre y Dios me permitió, creo que vivir una experiencia muy fuerte, pero a la vez para mí fue como wow, me sentí muy gozosa, produjo en mí gozo, alegría. Pues ahorita por la pandemia casi no salimos, pero decidí ir a congregación. Tenía mucho que no iba, pero pues dije, voy a ir. Yo le dije a Dios, si tú eres, levántame, porque es muy temprano la reunión. Entonces le dije, si tú eres, levántame y pues bueno, te voy a obedecer y voy a ir. Pues pasó muy chistoso porque mi esposo también, y él no se levantó, yo me fui, y al ratito llegó y le dije, ¿qué onda? Dice, ay, no, si es que Dios me despertó, tenía que estar aquí. Y bueno, estuvimos ahí los dos, pero la verdad fue bien duro porque como por recibir, bueno, no sé, eso no sé, pero al estar ahí en el lugar, muchas personas que nosotros considerábamos nuestros amigos no nos dirigieron la palabra, no nos voltearon a ver. No, o sea, fue un rechazo así tremendo, un rechazo de que usted está en desobediencia, y un rechazo, pero yo sentí el amor de Dios ahí, y lo que Dios me mandó a hacer es, salúdalos, diles, hola, ¿cómo estás? De verdad que viví amor de una manera tan maravillosa, disfruté lo que Dios estaba haciendo en mí, porque dije, Padre, yo soy amada por ti, y si tú me mandaste que yo viniera, algo me vas a hablar y algo querías que yo no sé por qué me mandó ir, pero sí creo que entiendo que el haber ido es haber mostrado a Cristo amándome a mí y amando a los que me rodean, porque aunque sí fue duro, porque me dice el esposo, ay Gina, o sea, no lo sentiste, sí lo sentí, pero siento más el amor de Dios y como Dios me dice, ama a tu prójimo como yo te amo a ti. La verdad que esa es la vivencia que yo tuve esta semana. Le doy gracias a Dios, de verdad que espero que me sigan invitando, que yo pueda seguir entrando a estas reuniones, porque son maravillosas y creo que como dice Jesús, que seamos como niños. Yo sí me digo, soy una niña, Padre, yo te creo lo que tú me digas, yo te lo creo. Y yo sé que tú lo vas a hacer en mi vida. De verdad que tengo demasiado gozo. Son cosas que hace Dios que no me lo imaginé, o sea, no me lo imaginé tan así.
y también dentro de esto, la verdad que estoy viendo cumplida la palabra de Dios que dice que mi casa será salva, porque sin querer, no sé cómo se organizó, pero tengo varias tías que no conocían nada de Dios y estamos haciendo un grupo y yo les comparto de lo que Dios está haciendo. Y en esto, el miércoles o el jueves, no me acuerdo si fue miércoles o jueves, una de mis primas nos dijo que su niño tenía mucha temperatura, que seguramente era COVID porque una de sus tías tenía y estaba ahí en su casa. Y me vino la palabra, pónganse de acuerdo y oren. Y qué increíble es Dios. Es increíble porque nadie, no tienen años en conociéndolo, nada. Y yo le dije, Dios mío, apenas te están conociendo, que puedan ver tu poder. De verdad que terminamos de orar y el niño se sentó, se puso a comer. Estamos experimentando el poder de Dios maravillosamente. Ay, de verdad que han sido cosas que, wow. Si le creemos a Dios, Él hace cosas tan poderosas. Me decía mi prima, ¿cómo fue esto, prima? Hasta a mí me está sorprendiendo Dios. Y no es que sea uno, es que eres su hija, soy su hija, somos sus hijas. Y Él es bueno. La verdad que quería compartirlo y darle gracias a Dios por ustedes, por tu vida, Cris. Es maravilloso lo que estoy recibiendo, de verdad que, wow. Muchas gracias. Gracias, Gina. Dios siendo quien Él es, fiel, siendo amor, siendo poder, asombroso en todo. Gracias. Ezequiel, te escuchamos. Hola, buenos días a todos. Les envío un saludo. Es un gusto, es un gozo ver tantos hermanos que se han sumado a la familia, los que conocemos y muchos más que no. Bueno, la plática hoy hablando del engaño, obviamente nos deja una gran bendición. Hace una semana partió una hermana mía menor, partió de esta tierra y fue una persona, porque hoy lo que hablamos del engaño, pues fue más enfocado a los que somos hijos de Dios. Pero por otro lado está el engaño de las personas que no han tenido la oportunidad o la decisión de ser hijos de Dios. Entonces mi hermana partió en esa situación. Les relato cómo fue el sábado antepasado. Estábamos aquí en casa de mis padres y recibimos la noticia de que mi hermana estaba hospitalizada y que había tenido un paro cardíaco. En ese momento supe que ya no se iba a recuperar. Bueno, no supe, me lo puso papá en el corazón. Y justo empezó a suceder lo que hoy se trató la plática, ¿no? Los argumentos contra establecerse en fe como hijos de Dios. Y un dardo contra otra promesa de papá, un dardo contra otra promesa de papá. Y no fue mucho tiempo en que me establecí como hijo que soy de nuestro Padre. Y fue cuando empecé a gozarme en Él por la partida de mi hermana. Y pues todo lo que implica, ¿verdad? El fallecimiento de alguien, el duelo de las personas. Y gracias a papá que me ha puesto palabras para las personas que tienen oídos atentos, en especial a mis padres y mis hermanos, donde queda descubierto el engaño y viene la paz para las personas que tienen un engaño en estas situaciones. Y bueno, precisamente es un ejemplo de tantos, donde vienen los ataques, las fortalezas que podemos tener, pero Dios es fiel para
cumplir sus promesas y darnos libertad. También lo que me sorprende es de que a veces queremos aprendernos todos los versículos de las promesas y sacar uno para cada caso que se presente, pero no es necesario porque en la promesa de Dios Él la cumple, dice que las escribe en nuestro corazón. Y entonces cuando venían los argumentos, los ataques, Dios era el que ponía la promesa en mi corazón y al mismo tiempo su paz y su amor sobre nosotros. Gracias a Dios por toda la vida de ustedes y les mando un saludo. Gracias, Ezequiel. No hay una persona en la tierra que no sea amada de Dios. No la hay. Entonces, qué importante conocer a esta persona que es amor y permitirle vertir su amor desde nuestros corazones, y para eso Él tiene que derribar argumentos en nosotros. Qué hermoso. Gracias, Ezequiel, por el testimonio. Finalmente, Rosa María, no sé si has estado levantando tu mano o... Sí. Adelante, te escuchamos. Mira, nada más es algo rápido, porque ya es tarde, pero número uno, darte gracias por estas enseñanzas que nos has dado, porque al menos a mí me ha hecho crecer mucho. A mí me costó, como a Gina, centrarme en el amor del Padre, porque mi papá nos abandonó cuando éramos chicas, entonces yo nunca tuve esa imagen paterna y era imposible estar creyendo en un padre que no veía. Y nunca me enseñaron de esta manera a sentir al Padre. Y esta semana fue cuando más lo he sentido, cuando más lo he creído, porque el miércoles en la noche internaron a mi hermana, pequeña, más chica que yo, unos cuantos años más chica. La internaron por COVID y obviamente sus hijas estaban muy asustadas y todo el mundo pensando en que COVID es muerte, ¿no? Entonces yo empecé a escuchar a papá diciendo, esto no es muerte, es paz, es gozo, es fidelidad, es amor. Y así se los compartí. Estuve muy tranquila, estuve creyendo en que mi papá es el que va a resolver todo, en que él está. Yo siempre les estuve diciendo, bueno, les he estado diciendo porque ayer ya la intubaron y yo les dije, la última palabra la tiene nuestro Padre. Él es verdad y la verdad es Él. O sea, aunque los doctores nos estén diciendo lo que nos están diciendo, Él es el de la última palabra. Nosotros ya no podemos hacer nada, está en el lugar adecuado, está atendida, pero Él es el que va a hacer su obra. Y hoy en la mañana ya nos dijeron que va muy bien, que probablemente en 4 días le pueden quitar el tubo y que si así sigue, pues va a salir adelante. Entonces yo comprobé que puedo estar tranquila, confiada en Él. O sea, ya descanso completamente en estas cosas y ahora sí que ya no hay esos argumentos que me muevan a la duda, a creer que Él no me escucha, a creer que Él no va a hacer, a creer que todas esas cosas que venían antes ya se han ido. Gracias, Cristóbal, por de verdad llevarnos hasta este punto de convicción en nuestros corazones y en nuestro espíritu principalmente. Gracias, de veras que no hay palabras que logren agradecerle al Padre también por haber pensado, como dices, en ese amor tan grande que nos tiene. Eso es todo. Pues este es el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en ti y en cada uno de los dispuestos, de los creyentes. Y esto es su inicio. Lo que nuestro Padre tiene en su corazón, Él lo describe
diciendo cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, que nadie se ha imaginado. Él las ha preparado para aquellos que le aman. Y qué mejor tiempo para que lo haga en nosotros ahora. Como decía Oli, estos son tiempos que ponen a prueba las cosas. Y qué bueno que pongan a prueba su amor, su fidelidad en nosotros y que nosotros seamos la evidencia de ello y la invitación a los demás, porque de eso se tratan nuestras vidas aquí. Mis hermanos y hermanas, demos gracias por este ágape. Padre, eres fiel, eres amor, eres asombroso en todo lo que haces. Y hoy entendemos que somos el objeto de tu compromiso, que te has enfocado en cada uno de nosotros para hacer tu trabajo de salvación en nosotros, derribando argumentos y todo engaño que se opone a que podamos vivir lo que eres, porque esa es la salvación, vivir lo que eres. Todo lo que tú eres, nosotros vivirlo contigo. Gracias porque estás trabajando y porque hoy nos has abierto los ojos a cómo participar contigo en este trabajo necesario e imprescindible para que seamos libres de engaño y vengamos a la verdad. Jesús declaró, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Gracias porque estás trabajando en ello. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Abrazos, saludos de parte de Susi y mi familia. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias. Saludos. Hasta luego, hasta luego. Saludos a todos. Bye. Bye. Yes. Ágape.